Montevilla, Comaraki, hermanos Santos Tankara, Richard Montevilla, Jupanakaruca, Tochtañani, Hilata Richard Montevilla, Jupaj Hilirmalco, Comarakio. Hermano Richard, Camisa Carum Asiñani, Hayayaki Pana, muy buenas tardes, Walik por Anta Germán. Camisa Germán. Hermana Carla, primero que nada agradecida por la cobertura que nos das y todos los oyentes también que nos están viendo a nivel nacional, ¿no? Primero que nada, muy buenas tardes. Hayay, hermano. Mi nombre es Richard Montevilla, Hilir Malco de la Iliupasa de la quinta sección. Con Amta Bimbis, hermano Richard por Anahuayta. Nanaka com Nairan istapto com Akarport Aneapatana tercera oxat Hiwasar com sit Mayakiptan, Sasukat Nanaka com Hutaskaptichak com Sunkanastir. Ya naya no, quinta sección oxatat, no, autoridad. Pero Jupanaka Sapgeo, no, Mayakip, acá en documento naka ute, no, posiciones, todo, con acá ir juntas captananaka, ani com carisip haspat, se como juntas capta, con canast eñatak, no, y con ampi, o cara que con inja saneamiento, naka con acá mantanis que uxarojan, haniu suma pasquiti. No había una buena socialización. Tampoco a la quinta sección ha sido, digamos, invitado o notificado todo eso. Por tal motivo, nosotros eso estamos viniendo a aclarar aquí mi persona como autoridad. Yo soy autoridad en sí. Y no pueden decir que son ellos nomás. En ese motivo estamos viniendo, hermana Carla. Ya, Maya aquí estaban, ¿ve? A ver, hermano Santos, David. Hermana Carla, buenas tardes, muy buenas tardes. Mediante tu medio también saludar al municipio de Charaña en sí, a la provincia de Pacajes, a la Iliupasa, ¿no? De la quinta sección Charaña. A ver, hermana, evidentemente, así como mi autoridad menciona, ¿no? Anteriormente nosotros hemos visto, la hermana Maruja ha venido aquí indicando de que ella es la autoridad. Queremos desmentir, ella es la autoridad del Iliupasa tercera sección de Calacoto. Aquí está mi autoridad, Richard Montevilla. Entonces ella no se puede atribuir ese derecho de decir de que yo soy la autoridad. Por mínimo respeto a la Iliupasa debe decir, somos dos jurisdicciones, somos dos autoridades, tal vez no coordinamos porque no pensamos lo mismo. Debe ser claro ante los hermanos de la Iliupasa. Hemos escuchado de que ellos sufren amenazas. Si es que sufren amenazas, ¿por qué no denuncian a la instancia que corresponde? A la policía. El fiscal más su investigador pues harán las investigaciones correspondientes. ¿Quién es el que amenaza? Entonces ellos están totalmente equivocándose. Están, sin embargo, a la gente los han engañado indicando de que están haciendo, han solicitado actualización de datos técnicos jurídicos. Eso se llama saneamiento simple. Y aquí tenemos, hermana, nosotros hemos pedido, a través de nuestra autoridad, hemos pedido un informe donde nos dicen, voy a dar lectura. Dentro del proceso de saneamiento denominado Ayllo Originario Pasa, ubicado en los municipios Calacoto y Charaña, provincia Pacajes del departamento de La Paz, sustanciado bajo modalidad de saneamiento simple. Mire, hermana, está resaltado. Entonces nosotros estamos molestos. ¿Cómo van a seguir mintiendo hasta esta altura, hermana? Alno así es capgesto hiwaspura, hani ukanaka hualikit kuyaka. Chajupaj se jaber naya autoridad, kunamujan parlanispast. Usted se acuerda, el año pasado nosotros también alguna vez hemos venido así a aclarar porque convocaban y seguimos en esa lucha. Es que ellos tienen que ser muy respetuosos. Somos dos jurisdicciones, hay dos autoridades y esa jurisdicción se debe respetar, hermana. Cualquier cosa, una convocatoria, los dos hermanos tienen que convocar, ahí seguramente debatiremos, cada cual podrá defender su posición, y no es así ellos decir de que uno somos, incluso dicen de que la minería, que que el otro, contaminación. También hemos escuchado quiénes vienen, han venido los de Vizcachani, que dijeron de que nosotros somos agregados nomás. Entonces ahí nos podemos dar cuenta quiénes están metiéndonos al saneamiento. Los agregados, o sea, los que no están. Sin embargo, yo quisiera decirlos, ellos han vivido 40, 50 años, ellos tienen los mismos derechos que los originarios, nadie se los va a excluir. Pero aquí al saneamiento simple están llevando al despojo. Nosotros como quinta sección Charaña vamos a defender
vamos hasta las últimas consecuencias, vamos a seguir. Seguramente si es que sale una resolución, nosotros interpondremos la acción contencioso que corresponde, ¿no?, al Tribunal Agroambiental. Ahí es donde nosotros no vamos a dejar. Ojalá, pero sin embargo yo quisiera de que los hermanos seguramente van a ver ahora, aquí lo puedo mostrar, hermano, saneamiento simple, dice. Entonces aquí no hay ninguna actualización de datos técnicos, pero eso se llama el nombre, saneamiento simple. Así se llama, actualización de datos técnicos, es saneamiento, hermano. Entonces esa es la molestia que estamos viniendo aquí a aclarar un poco. Los que amenazan más bien son ellos, a unos sulcas de sus mismos, se llama, creo, Rosario Chuquimia, a ellos más bien los han presionado, hermano, para que dejen el cargo. Sin embargo, creo ellos no van a dejar. A ver, hermano, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido, hermano. Buenas tardes, hermana Carla. Mi nombre es David Calcio de Montevilla. Vengo en calidad de Pelquer Malco de la Ayupasa, quinta sección Charaña. Y aclarar a la hermana quien habla como autoridad, y aquí mi Giliri presente también aquí. Tenemos competencias sobre 17 instancias de la marca Charaña Ayupasa, ¿no? Y por lo tanto, hermana Carla, se ha visto últimamente de que ha habido intromisión de jurisdicciones, ¿no? Y por lo tanto, queremos aclarar a la audiencia de Radio San Gabriel, y saludo a la audiencia que en este momento están escuchando. Nosotros somos totalmente autónomos, dependemos de un marca Malco perteneciente a la quinta sección Charaña. Estamos en la estructura del Tupacatari a nivel provincial, con el provincial y todas sus autoridades, cuerpo ejecutivo, y de problemas que se han presentado últimamente de no respetar las jurisdicciones, tienen constancia tanto el provincial, departamental y a toda instancia que hemos ido a aclarar, hermana. Por lo tanto, lo de hace 2 días, si no me equivoco, ha venido a decirle que tienen competencia sobre nosotros. No es así. Incluso se han tomado la atribución de tomar nuestras estancias como si ellas estuvieran supeditadas a ellos, pero no es así. Nosotros nos manejamos orgánicamente, llevamos nuestra actividad y asambleas como corresponde con el ente Marca Malco como regidor en nuestro municipio y en nuestra región. Ahora yo lo que voy a pedir, hermana, es a todos los hermanos que estén escuchando el Ayupasa de la quinta sección Charaña, de que aquí no podemos permitir lo que está pasando, ¿no? Se toman atribuciones y competencias que no tienen. Incluso he escuchado decir de que hemos amenazado, o se refiere estrictamente a nosotros o a quienes, pero en ningún momento nos hemos confrontado. Nosotros hemos sido respetuosos hasta este momento, no vamos a intervenir en ningún ámbito a nivel de la tercera sección. Quien habla se ha referido siempre estrictamente a lo que me compete, y hemos pedido siempre respeto a nuestra jurisdicción, cosa que creo que nos está dando. Y por lo tanto, lo que la norma diga, el estatuto diga, o lo que el cuerpo ejecutivo diga, nosotros vamos a tomar las acciones necesarias para que se respete la jurisdicción de la quinta sección Charaña. Y no pueden tomar decisiones ni acciones por nuestro municipio y nuestros ayllus ni comunidades. Eso puede decir, hermana Carla. Tatawa, Hilana Kuliakana, Komatwa, Arhat Awaitan Kimsa, Hilana Campe, Pasiro Nakaport Anawayapre, Mani Hilanaka Kuliakanaka, Mamtap Apachata, Kitinagas East Awayaptan Panakaha, Kanaish Awayapre, Itaha, Minas Konakao, Mantantane, Prekot Amenazas Konaka Uthara, Gisasin, Peruxatoket, Chamaisato Port Anawayapharaki, Hilanaka Hanu Kun Kitis Aminas Kite, Nanakaha, Xatoket Saranta Sipekina Rakataroja, Takekunasa, Yacht Atanesasin. Hilana Kuliakana, Komatwa, Mokita Yakipachak, Municipio Nakasan Problema, Yakipachak, Askist Anyan Pash Municipio, que te Kipachamok Itani Walikita Xatoket Arnakasi. Ukama archukisinya nampe